La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y de verdad que nos da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a Jorge Álvarez Fuentes, es embajador de México en retiro y actualmente es director general del Archivo General del Estado de Oaxaca, para hablar con él, con toda la experiencia que tiene en diplomacia, sobre este tema que se ha venido calentando, sobre la Cumbre de las Américas, si México va o no va, si condiciona su participación, la posición de Estados Unidos frente a países latinoamericanos, en fin, todo esto que se ha generado en los últimos días. Jorge, muchísimas gracias, es un honor tenerte en este programa. Encantado de estar con ustedes y con tu auditorio. Muy buenos días. Nos acompaña, obviamente, aquí en la mesa está Manuel Cerrato y Marcela Pámenes a la escucha y pendientes de tus comentarios. Jorge, para nuestro público, primero, ¿qué importancia tiene la Cumbre de las Américas, esta cumbre que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, en Los Ángeles, en junio? ¿Qué relevancia tiene para la dinámica del continente americano y la participación de los países, obviamente, ¿no? Mira, yo creo que la cumbre a la que ha convocado el presidente Biden reviste muchísima importancia, porque se trata de un esfuerzo que están haciendo en los Estados Unidos por acercarse a América Latina. No ha sido un proceso fácil, menos en las circunstancias y del escenario internacional. Los Estados Unidos están buscando en la cumbre no solo un diálogo político, sino lograr entendimientos en todo el espectro de la agenda hemisférica. Tiene que ver con temas de migración, con seguridad, comercio y otros aspectos. Entonces, la cumbre reviste de verdad importancia cuando se pasa por un momento difícil también en América Latina. Hay que reconocerlo. Esta cumbre en ocasiones no ha logrado concitar el interés de muchos de los países latinoamericanos que ven una desatención por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión, la propia decisión de la administración Biden es en sí muy relevante. Por eso yo creo que la participación en esta cumbre, no solo la de México, sino la de los países, realmente es significativa. No es una cumbre más, vamos a ponerlo así. Ok, partiendo de eso, el presidente López Obrador ha venido manejando un discurso que parece que en los últimos días ha venido suavizando, y en principio era que poner una condición de la participación de México en esta cumbre, básicamente que fuera el propio presidente, a que se invitara a todos los países del continente americano, entiéndase principalmente, bueno, pues Cuba, Venezuela, países que en los últimos años han tenido fuertes diferencias, bueno, en el caso de Cuba desde hace mucho tiempo, fuertes diferencias con Estados Unidos, pero hay que decirlo también, Cuba con Obama, al parecer hubo un acercamiento ahí interesante entre Raúl Castro y Obama, que Donald Trump no continuó, pero al final lo que vemos es que México está de alguna manera metiendo las manos a favor de estos países para que participen en esta cumbre. ¿Esta postura del gobierno mexicano, desde tu perspectiva, es la adecuada, es lo que debería ser o puede manejarse de otra forma? Mira, yo creo que tenemos que estar claros de que la magnitud, la diversidad, los alcances que tiene la relación entre México y los Estados Unidos va más allá de las convergencias o divergencias que hay entre sus líderes. Tú mencionabas a Trump, mencionabas también a Obama, y bueno, hay que entender que es un componente de una relación multidimensional. Sin embargo, es una variable importante. Es de todos conocido que entre el presidente López Obrador y Joe Biden ha habido algunas diferencias. Acordémonos el regateo para felicitarlo una vez después del triunfo electoral, cuando Biden, digamos, había hecho una campaña importante y se ha ido acrecentando lamentablemente en esos tiempos. ¿Por qué? Porque decisiones y políticas del gobierno mexicano, por ejemplo, en el ámbito en el ámbito ambiental, en el sector energético, van en sentido contrario.
Entonces, la cooperación en seguridad está en un nivel muy bajo en las últimas décadas y sabemos que la gestión del problema migratorio, que es prioridad para los Estados Unidos y también para México, es, hay que decirlo así, un desastre. Mira, simplemente el presidente López Obrador y Biden no se han encontrado en persona una sola vez. Ahora, hay un ambiente político muy cargado y complejo en Estados Unidos, tanto de agenda nacional como de agenda internacional. Entonces, cuando el presidente Biden decide convocar, está haciendo una manifestación importante de acercamiento y la cumbre tiene pues también un sustento. Se invita a aquellas naciones que están claramente reafirmando una vocación democrática. Entonces, de ahí que venga el planteamiento de que los Estados Unidos no extenderían una invitación. Entonces, cuando el presidente manifiesta que él ha hablado con el presidente Biden y que le ha insistido en que todos tienen que participar, bueno, pues es una prerrogativa de quien invita. Le corresponde a México como a otros países que se han invitado aceptar o rechazar la invitación. Pero difícilmente en diplomacia tú puedes decirle a quién invitar y a quién no. Entonces, yo entiendo y creo que nuestro radioescucha y nuestra audiencia entiende que también aquí hay un interés para que América Latina y el Caribe llegue a una cumbre y participen las distintas voces que hoy son una realidad en América Latina. Pero también hay que entender que las diferencias son profundas. Mencionabas el caso de Cuba. Bueno, es interesante ver cómo en las últimas horas la administración Biden ha suavizado un poco, atendió algunas de las medidas restrictivas que tiene sobre el régimen cubano, pero entonces la posición de México es una posición muy difícil. ¿Por qué? Porque al condicionar el presidente, al decir que si no van todos, él no va a ir, pero México estará representado por el canciller Ebrard, pues no contribuye. Ya hemos oído entonces reacciones de los gobiernos, bueno, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, entendibles, pero también de Bolivia, de países del Caribe. Digo, esto va a tener un costo. Esto va a tener un costo en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, y también, pues no se trata de atender, digamos, un interés. Yo advierto aquí una fijación ideológica por parte del presidente López Obrador. O sea, el presidente López Obrador quiere que aquellos gobiernos con los que él considera que hay una cercanía o afinidad estén presentes. Pero aquí yo me pregunto entonces, ¿dónde está, claro, el interés nacional? ¿Le está faltando interés nacional pragmatismo? Debe prevalecer. ¿Le está faltando pragmatismo al presidente López Obrador? Pues mira, yo creo que si no le falta pragmatismo, hay una excesiva visión ideologizada de las relaciones hemisféricas. Yo creo que hay que entender también el peso. También tenemos nosotros un papel que jugar también en relación con nuestro otro vecino en el hemisferio, que son los Estados Unidos. Entonces, si México asiste en la persona del canciller, es, lo queramos o no, una participación de menor nivel. No le resto capacidad al secretario de Relaciones Exteriores, pero un jefe de Estado es un jefe de Estado. Y en ese sentido, veamos además el espectro de la agenda. La agenda es enorme. Mira, yo destacaría algunos aspectos. Digo, estamos viendo claro cómo la cumbre también tiene que ver en un momento en donde en la región otros actores están jugando un papel.
Pensemos en el caso de China. México tiene una posición bastante distinta a otros países latinoamericanos en relación a China. México tiene una menor inversión de la que tienen otros países de América Latina, pero nuestro comercio ha crecido enormemente, es casi un 10%. Entonces, tú decías falta de pragmatismo, falta de formulación, falta de análisis. No se está aquilatando. El presidente tiende a tomar decisiones de política exterior en función también de su repercusión y sus efectos en la política interior. Y así es muy difícil conducir una política de Estado. Licenciado Álvarez, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato, con el gusto de conversar con usted. Esto que nos señalaba de que hay una especie de fijación ideológica en el presidente. Bueno, recientemente el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo que, bueno, aunque lo inviten, no va a ir a la cumbre por estas críticas que hizo el gobierno estadounidense a la fiscal Consuelo Porras y a su decisión de ratificarla, que porque es un retroceso democrático. Y eso lo dijo en un evento en la Embajada de México, como que México se está posicionando mucho en el bando de los países antiestadounidenses, por decirlo de alguna manera. Y ahora dice el presidente López Obrador, a pesar de que reiteró esta postura de condicionar su asistencia, que inviten a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, que no va a haber más fricciones en la relación bilateral. Con todo esto que usted ya nos expuso, que Biden y López Obrador no se han encontrado físicamente, más allá de algunas llamadas telefónicas, ¿considera que la relación bilateral es sana? Digo, tomando en cuenta el TEMEC, tomando en cuenta también algunas decisiones en política migratoria, ¿es sana en este momento la relación México-Estados Unidos? Yo creo que sí. Mira, como se dice, es una relación interméstica, esto es una relación internacional, pero que tiene una dimensión doméstica para los dos países. No hay relación más importante para Estados Unidos que la relación que tiene con México, y viceversa. Entonces, yo creo que en ese sentido, el momento también es importante. Los Estados Unidos estamos viendo un reacomodo geopolítico de dimensiones tectónicas. No es solo la guerra en Ucrania, es todo el cambio geopolítico que está teniendo en todos los rincones del globo. Entonces, yo creo que aquí es importante porque nuestra relación con los Estados Unidos es la relación más importante, determinante. Yo le pondría así, el destino de México está vinculado directamente al destino de los Estados Unidos. Entonces, es esa tendencia a volver a esas formulaciones en donde hay que combatir al imperialismo yanqui, que los Estados Unidos tienen una actitud beligerante, a mí me parece que está fuera de la realidad. Sí. No es esa la realidad que hoy estamos viviendo. No es la realidad ni política, en política internacional, ni económica, ni mucho menos en otros aspectos. Pensemos en el caso de la migración. La migración es una problemática en donde tenemos una responsabilidad compartida, pero estamos hoy viendo unos números que no habíamos visto nunca. Digo, ya el mes de marzo, más de 200,000 migrantes fueron rechazados en la frontera sur, o sea, la frontera con Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que es una relación de tal importancia que encuentra cauces. Digo, seguramente vamos a ver en las próximas horas la llegada, según entiendo, de una delegación de alto nivel que viene de Washington a tratar justamente de hacerle ver a las autoridades mexicanas que el liderazgo de México es importante, que la participación de México es importante. Difícilmente creo que vayan a convencer al presidente López Obrador, pero hay que también reconocer el trabajo que está haciendo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y también el trabajo más callado, más silencioso, pero importante, que está haciendo Esteban Moctezuma
desde nuestra embajada. Muy buenos días. De verdad es un gusto tener a Jorge Álvarez Fuentes, embajador de México en retiro y director general del Archivo General del Estado de Oaxaca, hablando sobre la Cumbre de las Américas. Esta política de Andrés Manuel López Obrador, expresada desde la política interior también del país en relación a la soberanía de México y la no dependencia pues de los combustibles, por ejemplo, se traslada a la política exterior, es decir, a la libertad, a la soberanía de los pueblos, de la autodeterminación, etcétera. ¿Esta política a dónde nos lleva? ¿Cuál es el fondo de esto, independientemente de ser líder en América Latina, de ir en contra del boicot contra Cuba y de que se manifieste entonces esta necesidad de la independencia de cada uno de los pueblos? ¿Qué hay de fondo? ¿Cómo podemos entenderlo? Mira, yo creo que para entenderlo hay que percatarnos claramente que la política exterior, por supuesto, está íntimamente relacionada, es el reflejo de la política interior, qué duda cabe. Y nosotros tenemos una política exterior bien definida. El presidente repite con toda razón, insistentemente, que tenemos una política exterior de principios, que estamos muy claros respecto de cuáles son nuestras directrices para conducir nuestras relaciones con el exterior. El principio de no intervención, el de solución pacífica de las controversias, el de autodeterminación de los pueblos. Pero los principios no son una guía de acción, es un marco que en distintos momentos los gobiernos mexicanos de distinto signo político han sabido actuar. Entonces, en este momento, el trasfondo es que nuestra política exterior es tremendamente desconcertante para muchos de nuestros interlocutores. Yo estoy seguro que en el gobierno de los Estados Unidos y en amplios sectores, por ejemplo, hay un enorme desconcierto para entender por qué México le está apostando a los combustibles fósiles, cuando de lo que se trata es justamente de avanzar en dirección hacia las energías limpias, hacia el combate al cambio climático. Nosotros somos un país extremadamente vulnerable al cambio climático. Hemos visto al enviado especial, a John Kerry, venir, y yo creo que encontrar que México no está, digamos, encontrando una ubicación respecto de otros esfuerzos que en este caso encabezan los Estados Unidos. Entonces, es muy difícil en este momento tratar de entender si estamos viendo por nuestros intereses o hay una fijación, hay una especie de cerrazón respecto de una política de principios que, insisto, son muy importantes, pero no es una receta. Los principios son un marco que hemos establecido, que está en el texto constitucional y que nos ha dado certidumbre. Pues hoy lo que vemos es que no hay certidumbre. La actuación en política exterior de México está generando muchas dudas. Te doy, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué pasa cuando México dice que no aplicará ninguna sanción a la Federación de Rusia que no sea aprobada por el Consejo de Seguridad? Bueno, sí es una posición que, digamos, se inserta en otras circunstancias, pero las circunstancias hoy de la guerra en Ucrania y la invasión por parte de la Federación Rusa va a ser, eso no va a tener un costo, eso no va a tener un efecto también en la relación, ya no solo con los Estados Unidos, con otros países de la Unión Europea, de la Alianza Atlántica, etcétera. Entonces, yo creo que hay que entender que en tiempos complejos nuestra política exterior no está siendo consistente y coherente.
Muy bien, Muy pues bien. con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Jorge, y ojalá podamos platicar de estos temas más cercana a la fecha y sobre todo ver luego los resultados de la cumbre, a ver qué fue lo que ocurrió, si nos lo permites. Muchísimas gracias por tomarnos Estaré esta muy llamada. complacido de estar con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación y a nuestra audiencia por su atención y su interés. No, hombre, Muchísimas Muchas gracias, un Jorge placer. Álvarez Fuentes, embajador de México en retiro. Una autoridad, Estuvo con ¿no? nosotros, sí, interesantísimo. Muchas gracias. Y vamos a la pausa 9:07. Regresamos. Contextos. El programa